Bien, como estábamos viendo, esta es la parte más importante de este tema porque hace una integración del simpático y el parasimpático con los efectos más importantes que va a producir. De hecho, no son todos los importantes, pero sí los básicos y los que por lo menos tienen que recordar y saber. Entonces, fíjense, en ojos, ¿qué digo? ¿Qué hace el sistema simpático? ¿Produce midriasis o miosis? El simpático, midriasis. El parasimpático, miosis. Entonces, fíjense, el parasimpático genera contracción del músculo circular del iris y contracción del músculo ciliar. ¿Con eso qué va a producir? Miosis. El simpático genera contracción del músculo radiado del iris o músculo dilatador de la pupila y relajación del músculo ciliar. Por eso es que produce midriasis. ¿Sí? Eso es básico. En corazón, ¿qué hace el simpático? Acelera. ¿Qué hace el parasimpático? Desacelera. Entonces ahí tenemos, el simpático aumenta la contractilidad, aumenta la velocidad de conducción, acelera los macrófagos ectópicos, acelera la producción del nodo sinoauricular y con todo eso produce efecto inotrópico, cronotrópico, dromotrópico positivo. En cambio, el parasimpático disminuye la contractilidad, identifica los marcapasos, identifica la conducción del nodo sinoauricular y desacelera. ¿Sí? En vasos sanguíneos, ¿qué hace el simpático? Vasoconstricción, es el efecto más conocido del simpático, que está mediado por receptores alfa. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay un detalle bien importante y esos detalles los vamos a ir afinando en los temas siguientes. Porque resulta que cuando tengo estimulación de receptores beta, que sigue siendo simpático, hay vasodilatación. ¿Sí? El punto cuál es, los receptores beta no son predominantes, no hay muchos receptores beta, ¿no? En los vasos predominan alfa 1, alfa 2. Entonces el efecto que predomina es vasoconstricción, pero como habíamos mencionado en algún momento y lo vamos a mencionar muchas veces más adelante, estas relajaciones, sobre todo en órganos que son muy dependientes de la perfusión, que se lesionan y que pueden colapsar con hipoperfusión. De modo que cuando tengo vasoconstricción en otras localizaciones, en esos sitios se mantiene una perfusión apropiada, ¿sí? Cumple una función muy importante. Bien, y el parasimpático en todo lo que es endotelio se asocia a vasodilatación, pero no es una vasodilatación directa, sino que produce liberación del factor relajante derivado del endotelio y ese va a producir vasodilatación. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa a nivel respiratorio? El simpático produce broncodilatación, el parasimpático broncoconstricción. Eso sabemos bien, ¿sí? Por eso es que nos va a servir en distintos tipos de patologías respiratorias. Por ejemplo, si tengo un paciente con asma, me sirve un simpático mimético porque genera broncodilatación. Pero también me sirve un anticolinérgico porque al bloquear la acetilcolina también produce broncodilatación, ¿sí? En el músculo liso digestivo voy a tener paredes y esfínteres. En las paredes el simpático genera relajación de las paredes, disminuye el peristaltismo y además disminuye las secreciones. Y cuando se relaja la pared, el esfínter se contrae. En cambio, el parasimpático produce contracción, aumento del peristaltismo. ¿Qué va a pasar con los esfínteres? Se van a relajar. Entonces, vean, el esfínter y la pared son contrarios. Y eso es fisiológico, porque imagínense si la pared se contrajera intensamente y el esfínter se cerrara, se puede reventar el intestino, puede estallar. Entonces, cuando este se contrae, el esfínter se relaja para que el contenido pase hacia el otro compartimiento. Eso es lo fisiológico. En cambio, cuando no necesito que pase el contenido del músculo, pues se relaja y ahí el esfínter se cierra porque favorezco la continencia. ¿Sí? Bien. Si hablamos de las secreciones, van a ir acompañando a los procesos digestivos. ¿Quién favorece los procesos digestivos? El parasimpático. ¿Sí? Bien, y siempre les digo, si sabes digestivo, sabes génito urinario, porque el principio es el mismo, músculo y esfínter. ¿Sí? En la vejiga es el detrusor y el trígono. ¿Sí? Entonces, ¿quién favorece la micción? ¿Quién hace que orinemos? El parasimpático contrae el detrusor, relaja
el esfínter y la orina sale. ¿Quién favorece la continencia urinaria? El simpático. Relaja el detrusor, cierra el trígono y la orina se mantiene. ¿Sí? ¿Qué pasa con el útero durante la gestación? Vamos a tener relajación mediada por receptores beta 2 y contracción mediados por alfa. Entonces aquí otra vez fíjense, alfa y beta son los dos del simpático, pero tienen efectos opuestos. ¿Por qué esto es importante? Porque si tuviera una paciente embarazada y yo estoy dando un fármaco que actúa en el simpático, tengo que cerciorarme de que sea selectivo, ¿sí? Si es selectivo beta, me va a relajar el uterino, pero si tiene acción alfa, puede contraer y podría producir un aborto o un embarazo pretérmino, o perdón, un parto pretérmino, entonces se puede complicar, ¿sí? En cambio, el parasimpático siempre va a producir contracción intensa del útero, entonces sí, está contraindicado en mujeres embarazadas porque puede producir un aborto o un parto pretérmino, dependiendo de la edad de gestación, ¿sí? En pene y vesículas seminales sabemos que el simpático está relacionado con la eyaculación y el parasimpático con la erección. Aquí siempre les comento un mnemotécnico que me han enseñado sus compañeros y que nunca más me he olvidado, que no se van a olvidar ustedes. Dice así, el parasimpático para y el simpático dispara. ¿Ya está? Nunca más se olvida cuál hace que no. Ok. A nivel de piel, ¿qué tenemos? El músculo de fibra liso pilomotor por acción simpática genera contracción. Vamos a tener una piloerección, ¿sí? Entonces acuérdense, aquí siempre les digo, cuando se asustan, los vellitos se levantan, ¿no? Claro, si no tenemos mucho pelo, pues no se nota mucho, pero ¿en quién se nota mucho y súper bien? En los animalitos. ¿Han visto un gatito cuando se asusta? Se le paran todos sus pelitos, ¿no? Es porque se activa su simpático, porque está asustado, porque tiene que estar listo para escapar, para ponerse a salvo, y se activa el simpático, ¿sí? A nivel de las glándulas sudoríparas, esto es bien interesante, porque en general decimos el simpático seca todas las secreciones, disminuye la saliva, las lágrimas, la sudoración, todo se va a secar, por decirlo así. Pero las glándulas ecrinas y apocrinas que están en las palmas de las manos y en las plantas de los pies se activan, ¿sí? Y seguro que esto lo han podido experimentar alguna vez que estaban muy estresados o con mucha ansiedad. Ahora le van a prestar más atención y se van a dar cuenta. Por decirles, tengo que dar un examen o tengo que exponer un tema, mis manos se ponen frías y húmedas. ¿Eso por qué es? Porque se está activando mi simpático para responder a esa situación de estrés, ¿sí? Con los pies pasa lo mismo, pero no lo percibimos por los calzados, las medias que normalmente ponemos, ¿sí? Entonces es neta activación simpática. En cambio, mi saliva se seca, mis lágrimas se secan. Bien, a nivel metabólico, ¿qué tenemos? A nivel del riñón vamos a tener liberación de renina. A nivel de los lipocitos, activación de la lipólisis, y a nivel hepático, activación de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Todos estos son cambios simpáticos. El simpático genera estos cambios. Y si se dan cuenta, tiene el mismo principio que hemos dicho hasta ahora. Está preparando al organismo para responder a una situación de estrés. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿para qué se va a activar? Para subir la presión arterial, redistribuir la sangre y que yo tenga listo para responder a una situación de estrés. La lipólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis son, si quieren, fuentes o vías metabólicas que están movilizando fuentes energéticas alternativas para que yo tenga energía suficiente para responder a una situación de estrés, ¿sí? Bien, finalmente este gráfico que nos muestra el libro nos dice lo siguiente. En condiciones normales, te dice Carson, siempre que tu homeostasis se altera, tú tienes mecanismos que te regresan a la homeostasis. Entonces te pone de ejemplo y te dice, mira, si por alguna razón tu presión arterial media baja, esto va a mandar una señal o va a ser detectado a nivel de tus vasoreceptores. Los vasoreceptores le van a mandar esa información al centro vasomotor y le van a decir, hey,
la presión arterial bajó, ¿sí? Entonces el centro vasomotor va a decir, ok, necesitamos subir, y va a comandar. ¿A quién creen que activará el centro vasomotor? ¿Al simpático o al parasimpático? Simpático. Al simpático le va a decir, oye, subí la presión porque ha bajado, necesitamos subir, activarlo. Entonces, ¿qué va a hacer el simpático? Va a aumentar el tono venoso, va a aumentar la potencia contráctil, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. El resultado de esto, ¿qué va a ser? Que suba el retorno venoso, que aumente el volumen sistólico, que suba el gasto cardíaco y por lo tanto que suba la presión arterial media. Pero fíjense, no es lo único que se va a producir. Al mismo tiempo que los vasoreceptores han detectado esa disminución de la presión, también ha sido detectado a nivel renal, donde en las arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular, ¿se acuerdan? Entonces, ese sistema va a captar esa disminución de la presión porque sus paredes no se van a distender y va a liberar renina. La renina va a hacer que se libere angiotensina o que se forme angiotensina. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2, esta va a hacer que se libere aldosterona. ¿Y qué hace todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Produce vasoconstricción, o sea que aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la volemia, aumenta la retención de agua y sodio. Y por lo tanto, aporta todos estos: más volumen sanguíneo, más retorno venoso, más volumen sistólico, más gasto cardíaco. Conclusión: los dos sistemas van a subir la presión arterial. Cuando esta sube, vasoreceptores y arteriolas captan ese aumento de la presión y dicen, ok, nuestra función está cumplida. Y dejan de activarse, pero ya la presión arterial se ha regulado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el libro? En condiciones normales, cada vez que tu presión baja, sube, tu glicemia sube, tus hormonas tiroideas faltan, cualquier cambio que se produce en tu organismo es tan maravilloso que tiene la capacidad para responder y regresarte a la homeostasis. Por eso decíamos, tenemos un equilibrio dinámico, que dependiendo qué estoy haciendo, qué necesidades tengo, aumenta, disminuye, sube, baja, y me anda acercando a la homeostasis todo el tiempo, ¿sí? Pero si esto realmente funcionara perfectamente y nunca fallara, no tendríamos pacientes enfermos, no tendríamos hipertensos, no tendríamos diabéticos, no tendríamos hipotiroideos, no tendríamos obesos, o sea, y no habría enfermedades, ¿sí? Pero como sí hay enfermedades, quiere decir que en algún momento todo este sistema puede fracasar. Y si falla, entonces yo lo tengo que corregir con fármacos. Por eso es que voy a introducir los fármacos para tratar de acercar al paciente a la homeostasis, porque él solito no está pudiendo, ¿sí? Esa es la realidad de la introducción de fármacos. Los voy a introducir cuando el paciente por sí mismo no puede volver a la homeostasis, ¿sí? Bien, ese gráfico nos resume los puntos que hemos desarrollado en este capítulo, que de hecho son la base para los capítulos siguientes, ¿no? Hemos hablado de la síntesis de neurotransmisores, el almacenamiento de neurotransmisores, cómo se liberan, cómo activan sus receptores, cuándo terminan sus efectos, cómo se recaptan los metabolitos, porque todos estos sitios son puntos diana donde podemos actuar con fármacos, ¿sí? En muchas vías de neurotransmisión ya hay fármacos para actuar en cada uno de sus puntos. En algunos neurotransmisores todavía no, pero son sitios importantes para estudiar y buscar alternativas terapéuticas, ¿sí? Muy bien, entonces no te olvides de esto. Si tú crees que puedes, puedes. Si crees que no puedes, estás en lo cierto y vas a fracasar. Entonces siempre les digo aquí, lo más importante y lo realmente importante es cómo tú te ves a ti mismo. No importa si en tu familia te han dicho, no, te vas a poder medicina, es difícil, vos medio soncito eres, que no importa si te ha dicho eso, no importa si tu amigo te dice, no, oye, parece que como que no es para ti la medicina, oye, no jalas, ¿no? No importa, cualquiera te puede decir que no puedes, y eso no